Hola y bienvenidos. Esta es una homilía para el doceavo domingo del tiempo ordinario. Las lecturas de este fin de semana son Jeremías 20, 10-13, la segunda lectura es Romanos 5, 2-15 y el Evangelio es Mateo 10, 26-33. Esta homilía se enfoca en: no tengan miedo, el Señor está con ustedes como un poderoso guerrero. 4 temas principales destacados en esta homilía son: 1. El miedo es un gran obstáculo para el testimonio cristiano porque puede silenciar la fe y debilitar la obediencia a Cristo. 2. El miedo puede tener causas legítimas, pero el discípulo no debe permitir que gobierne el corazón ni dirija el rumbo de su vida. 3. Al creyente no se le promete una vida libre de sufrimiento u oposición, pero sí se le asegura la presencia constante de Dios. 4. El conocimiento íntimo y el cuidado de Dios dan al creyente la valentía para enfrentar las ansiedades del presente y las incertidumbres del futuro. Y ahora pasemos a la homilía de este fin de semana. Queridos hermanos y hermanas, la semana pasada reflexionamos de cerca sobre la reacción de Jesús al ver a la multitud. Se conmovió hasta lo más profundo de su ser porque estaban cansados y abandonados como ovejas sin pastor. Llamó a sus apóstoles, los fortaleció y los envió. Por implicación, quienes hemos sido bautizados y confirmados también somos llamados y enviados para que, por nuestra fe, nuestras palabras y nuestras acciones podamos convertirnos en signos de cambio, sanación y esperanza en el mundo. Pero mientras ellos salen a esta gran misión, hoy vemos cómo Jesús se detiene para advertirles sobre uno de los peligros más serios para la evangelización y el testimonio cristiano: el miedo. Él les dice, y también nos dice a nosotros y a todo aquel llamado a vivir los valores cristianos: no tengan miedo. Amigos, este mandato "no tengan miedo" se repite 3 veces en el breve evangelio de hoy. Por eso es importante detenernos un momento para ver qué significa. En el texto griego original, el verbo que se usa aquí es phobeomai, de donde viene nuestra palabra fobia. En su sentido básico significa temer o tener miedo. Sin embargo, en algunos contextos, esta misma palabra también puede significar reverencia o asombro. Pero lo que estamos enfatizando aquí es el sentido ordinario: ansiedad, temor o miedo. El mandato que usa Jesús es me phobeiste, no tengan miedo, o más literalmente, dejen de tener miedo. El sentido no es simplemente nunca sientan miedo, sino más bien no permanezcan en el miedo o no permitan que el miedo los gobierne. Ese mismo verbo se usa repetidamente en el Nuevo Testamento. Son las mismas palabras que el ángel le dice a Zacarías y las mismas palabras dichas a María. Jesús se las dice a los discípulos en medio de la tormenta y también a las mujeres junto al sepulcro después de la resurrección. Me phobeiste, no tengan miedo. Queridos hermanos y hermanas, Jesús les habla de esta manera para prepararlos ante la oposición y la persecución que podrían encontrar en su ministerio. No está hablando del miedo como una simple emoción pasajera, está hablando de un temor profundamente arraigado y paralizante, un obstáculo espiritual del que debe estar consciente todo creyente que desea vivir su identidad cristiana, porque el miedo es una de las fuerzas principales que inhibe la fe, paraliza la obediencia y silencia el testimonio. Si el miedo los gobierna, la misión fracasará incluso antes de comenzar. Amigos, lo que Jesús menciona en el Evangelio resulta ser la experiencia vivida por el profeta Jeremías en la primera lectura. El contexto se sitúa a principios del siglo VI antes de Cristo, durante los últimos años del reino de Judá, mientras el imperio babilónico se levantaba en el oriente. Jeremías proclamaba juicio sobre Jerusalén por la infidelidad, la injusticia, la idolatría del pueblo y por su confianza equivocada en que las alianzas políticas y el templo garantizarían su seguridad. Como consecuencia, su mensaje lo lleva a un conflicto directo con los líderes religiosos. Jeremías es detenido por Pashur, un alto funcionario del templo. Es golpeado y puesto en el cepo en una de las puertas de la ciudad, expuesto públicamente y humillado ante el pueblo. Jeremías está completamente sitiado. Escucha los murmullos de la gente, siente el aislamiento físico del terror por todas partes. Incluso sus amigos más cercanos están atentos a cualquier tropiezo suyo, esperando que falle para poder atraparlo. Emocionalmente, Jeremías está llevado hasta el límite. Sin embargo, noten cómo logra romper esa parálisis. No se apoya en sus propias fuerzas limitadas, más bien clama con convicción. Pero el Señor está conmigo como un poderoso guerrero. Mis perseguidores tropezarán,
no triunfarán. El cuerpo de Jeremías, que antes estaba encorvado por el peso del temor, vuelve a levantarse porque él ancla su realidad en Dios. Confía su situación a la presencia siempre fiel del Señor. Esto es precisamente aquello para lo que Jesús prepara a sus discípulos en el Evangelio de hoy. Lo que Jeremías experimenta, también lo enfrentarán los discípulos: oposición, rechazo y la presión de permanecer en silencio. Nuevamente la pregunta no es ¿vendrá alguna vez el miedo? Como seres humanos siempre habrá razones para tener miedo. Sin embargo, el mensaje es este: no permitan que el miedo, cualquiera que sea su causa, gobierne su vida. Queridos hermanos y hermanas, Jesús da a los 12 dos razones poderosas para no tener miedo. La primera mira hacia la futura revelación de la verdad. Les dice que todo lo que ahora está cubierto será descubierto, y todo lo que ahora está escondido será revelado. En otras palabras, ellos todavía no ven el cuadro completo. Lo que ahora parece oculto, pequeño o mal interpretado, un día será llevado a la luz. ¿Quién habría imaginado que los misterios del reino, las parábolas, los milagros y las enseñanzas confiadas a 12 hombres comunes seguirían siendo proclamados más de 2000 años después? Por eso un discípulo no debe juzgar el valor de su testimonio solamente por el momento presente. La vida de los santos nos muestra la misma verdad. Muchos fueron rechazados, malinterpretados y perseguidos, y sin embargo su testimonio sigue inspirando a la iglesia hoy. El miedo solo ve la dificultad presente. La fe confía en que Dios revelará el sentido pleno de por qué nos permite dar testimonio en ciertas circunstancias. La segunda razón mira hacia el conocimiento y el cuidado presentes de Dios. Jesús les dice a sus discípulos: ¿no se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo cae a tierra sin que lo sepa su Padre. Jesús señala algo completamente ordinario y aparentemente insignificante: los pajarillos. Y sin embargo, ni uno solo de ellos cae a tierra sin que el Padre lo sepa. Nada escapa al conocimiento de Dios. Jesús enfatiza este punto con otra imagen importante: hasta los cabellos de su cabeza están contados. Esta es una manera de hablar de un conocimiento completo e íntimo. El número de cabellos en la cabeza de una persona cambia constantemente y está totalmente fuera de nuestra propia conciencia. Sin embargo, Jesús dice que el conocimiento de Dios llega incluso hasta allí. Pero amigos, entendamos bien qué clase de seguridad es esta y qué no es. No es una promesa de que nada malo sucederá. De hecho, todo este discurso supone oposición, rechazo e incluso la muerte. Los pajarillos sí caen a tierra. Más bien, amigos, es una afirmación sobre el conocimiento y el cuidado de Dios en medio de la oposición y la persecución. Nada de lo que estás pasando está fuera de la conciencia de Dios. Nada de tu vida escapa al conocimiento de Dios. Aquel a quien sirves es más fuerte que cualquier cosa que se levante contra ti. Queridos hermanos y hermanas, por otro lado, Jesús les dice algo sorprendente. De hecho, hay alguien a quien sí deben temer. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede destruir el alma y el cuerpo en la gehenna. Amigos, sí, habrá quienes intenten hacerles daño, pero su poder siempre es limitado. Pueden tocar el cuerpo, pero nada más. Nada de lo que hagan puede extenderse más allá de lo que Dios permite. Por eso dejen su causa en manos de Dios y tomen un paso hacia atrás. Queridos hermanos y hermanas, en un fin de semana como este, es importante que cada uno de nosotros se siente en silencio delante de Dios y reconozca honestamente las cosas que nos hacen vivir en miedo continuo. Ese tipo de miedo que determina casi todas nuestras decisiones y elecciones. Puede ser la salud, las finanzas, la familia, las relaciones, el trabajo, el futuro o las muchas incertidumbres de la vida. Estos miedos no siempre son imaginarios. Muchos de ellos son reales y Dios lo sabe. Pero las lecturas de hoy nos recuerdan que el miedo puede convertirse en un campo de batalla espiritual. Puede recordarnos nuestra debilidad y nuestras limitaciones, pero también puede convertirse en una invitación a confiar de todo corazón en aquel que es fuerte. Jeremías tuvo sus miedos, pero confió en que el Señor estaba con él como un poderoso guerrero. Los apóstoles enfrentarían oposición, pero Jesús les dijo que Dios conoce hasta cada cabello de su cabeza. Los santos también tuvieron momentos de miedo, pero confiaron en Dios más que en su miedo. La pregunta no es si algo va a despertar miedo en ti. La pregunta más profunda es esta: ¿quién o qué está influyendo en tus decisiones de vida? ¿La amenaza que anticipas o el Dios que está contigo? Recuerda esto: Dios
Da gracia para hoy, no para el desastre imaginado de mañana. Por eso, no quedes atrapado en las incertidumbres del futuro. Es mi ferviente oración que todo aquel que cargue miedo o ansiedad pueda escuchar hoy a Cristo decirle: no tengas miedo, no estás olvidado, no estás solo y vales más que muchos pajarillos. Amén. Por favor, sepan que están en mis oraciones. Que Dios los bendiga. Preguntas para la reflexión. ¿Qué miedos están moldeando actualmente tus decisiones, tus relaciones o tu capacidad de vivir tu fe abiertamente? 2. ¿Hay situaciones actuales de miedo o ansiedad en las que Jesús tal vez te esté diciendo personalmente: no tengas miedo? 3. Cuando enfrentas rechazo o incertidumbre, ¿respondes más desde el miedo o desde la confianza en el Dios que está contigo? 4. ¿Qué necesitarías para convertirte en un testigo más valiente en tu familia, en tu trabajo, en tu parroquia y en tu comunidad? Una oración que puedes hacer tuya, Señor Jesús. Tú conoces los miedos y las ansiedades que llevamos en el corazón. Cuando el miedo intente silenciar nuestra fe, fortalécenos con tu presencia. Cuando la incertidumbre nos abrume, recuérdanos que nunca somos olvidados. Ayúdanos a confiar en el cuidado del Padre, a permanecer firmes como Jeremías y a dar testimonio de ti con valentía y amor. Amén.